contabilizar las entidades del grupo 2 los bienes entregados bajo la firma de un contrato de comodato? Bueno, la respuesta, digamos, a esta pregunta es que las entidades del grupo 2, ¿sí? Igual que las del grupo 1, porque en esto no hay realmente una diferencia, ¿sí? Deben aplicar un concepto del Consejo Técnico sobre este tema. Ya les voy a mostrar por aquí la pantalla donde el Consejo Técnico ya se había pronunciado, es el concepto 172 de 2015. Les voy a mostrar por acá a través de la pantalla. Les voy a mostrar por acá el conceptico. Voy a verificar, discúlpenme, a ver si ese es el concepto. Sí, en efecto, concepto 172 de 2015. Mire que cuando, ¿y por qué hago énfasis en que es del 2015? Porque es que cuando salió ese decreto, no había salido el decreto 2270 del año 2019 y ya el Consejo Técnico había dicho que yo no puedo reconocer en mis estados financieros un activo recibido en comodato y de la misma manera el que lo entrega no puede reconocer, digamos, no puede dar de baja ese activo entregado en comodato. Así también lo dice el concepto 0647 de 2019 del mismo Consejo Técnico de la Contaduría. Si estamos hablando de entidades del sector público, vamos a mirar el concepto 2016, luego 2016 200 00 34 721 y 2015 00011841, ¿no? Unos números larguísimos, donde la Contaduría General de la Nación también me dijo que yo no puedo reconocer un activo que recibí en comodato y que el que lo entrega tampoco puede simplemente decirle que le va a dar de baja a ese activo recibido en comodato. Entonces voy a ver acá, les voy a mostrar unos ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio, es que a mí siempre me gusta esto con ejercicios, para que el tema sea más, digamos, cómodo para todos nosotros. Entonces les voy a compartir aquí la pantalla para que hagamos unos ejercicios de esto, de por qué yo no puedo reconocer esos activos recibidos en comodato. Bueno, de un momento le comparto la pantalla. Compartir pantalla, compartir la pantalla. Y luego le digo aquí compartir, ¿listo? Entonces usted puede ver acá en la pantalla dice ejemplo 1, digamos que uno de los mitos que tenemos en el tema de NIF es que le dicen que usted debe dar de baja los activos que entregan como dato. Y eso no es cierto ni para el grupo 1 ni para el grupo 2. Entonces aquí está el ejemplo 1 y apoyo. Yo implementé personalmente la NIF del Mapollo. En Bucanero también la implementé, que es la segunda avícola del país. Perdón, al contrario. Mapollo creo que está como de segunda y Bucanero de primera. Y de Postobón no tengo nada que ver con ellos, pero por ejemplo de Bavaria conozco el caso porque acabo de ayudarle a Bavaria en la implementación del modelo de pérdidas esperadas allá con José Solano. Un saludo a José Solano, contador de Bavaria. Y entonces, ¿qué pasa? Que Bavaria, por ejemplo, me contaba, Bavaria no lo viví directamente ese tema, pero sí en las que estoy comentando. Ellos tienen unas neveras y esas neveras las entregan a las tiendas y también si yo fuera una entidad pequeña, así sea grupo 2 que yo tengo unas neveras y esas neveras son digamos de unas gaseosas o para expendio de pollo o cualquier tipo de nevera y dice ahí no se dan de baja de la contabilidad del dueño ni se reconocen en la contabilidad de la tienda solo por el hecho de que la tienda la use ni siquiera porque la tienda le pague seguros, porque digamos que una de las cosas que a uno más le dicen es no, pero es que yo tendero debo reconocer esa neverita porque es que yo soy el que le pago el seguro, porque lo interpretó de esa manera. Y resulta que efectivamente el problema de los comodatos es un problema de interpretación de la MIR. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos han dicho que es que yo debo reconocer los activos que controlo, a veces confundimos el control financiero con el digamos, físico. En efecto, en el ejemplo que estamos viendo allí, el que controla esa nevera físicamente es el tendero, pero financieramente lo sigue controlando el dueño porque la empresa de pollos o la empresa de gaseosas, por mucho que sea el grupo 1 o 2, sigue exigiendo que no puede meter otro tipo de productos en esa nevera. Por ejemplo, si yo soy Bavaria, le exijo al tendero que no meta productos por dentro de la nevera. Igual pasa con las máquinas como las Arwense en las clínicas y hospitales, no deben reconocer máquinas. Entonces, la conclusión es que
que yo no debo confundir los arrendamientos financieros, pues no debo confundir un comodato con un arrendamiento financiero. En los arrendamientos financieros sí, yo debo reconocer los activos que recibo, ya sea como una propiedad, planta y equipo, si soy del grupo 2, o como un derecho de uso, si soy del grupo 1. Pero es el único caso donde yo reconozco un activo en mis estados financieros sin que sea de mi propiedad y donde el que es dueño le da, digamos, de baja contra una cuenta por cobrar, ¿sí? De esos bienes en arrendamiento. Entonces no debemos, digamos, confundir esto, porque digamos que en un consultorio previo habíamos hecho unos ejercicios sobre un tema muy parecido que nos preguntaron, pero pues ahí yo les voy a repasar rápidamente los ejercicios que tienen que ver con ese mito del control de los activos, confundiendo un control financiero con un control físico. Aquí, por ejemplo, si un municipio tiene terrenos de 2.000 millones que usan unos colegios, es detrimento patrimonial darle de baja. Deben continuar en el balance como propiedades de inversión, por ejemplo. Y el caso 6, por ejemplo, que usted ve allí, que esto es de otro curso, es un curso que se llama Efectos Tributarios de la NIF, y de cierre contable y fiscal que dictamos con Actualices. Entonces dice aquí el caso típico 6, un apartamento adquirido por la entidad es usado por el dueño o por un familiar. Y entonces, ¿qué pasa? Que no le genera ingresos hoy, pero sí le genera beneficios económicos futuros. Por ejemplo, si se llega a vender. Y por eso no puedo darlo de baja ni contable ni fiscalmente. Es decir, ¿por qué una entidad del grupo 2, que es la pregunta, no puede dar de baja un activo entregado en comodato? Porque es que todavía me genera beneficios económicos futuros. Puede que no me lo genere hoy, porque efectivamente yo entregué la nevera o compré un apartamento y en ese apartamento vive el dueño o vive la mamá del dueño o un primo del dueño. Pero eso no quiere decir que el apartamento no me genere beneficios económicos futuros. Si yo le llegara a dar de baja de la contabilidad, estaría cometiendo un grave error, porque el día que usted llegue a vender ese apartamento después, porque puede ser que, por ejemplo, me entreguen el apartamento porque ya la señora que vivía ahí, es que fue un caso que tuve en la vida real, la señora murió y era la suegra del dueño. Y entonces el contador se vio en un gran problema, porque cómo iba a vender un apartamento que ni siquiera tenía dentro de la contabilidad. ¿Y por qué no lo tenía? Pues porque le dio de baja. Y resulta que la norma internacional PYME dice claramente en el párrafo 17.32a que los activos que ese tipo de activos, lo que requieren es una nota de los estados financieros que se llama la nota de restricción de uso. Y también lo dice la NIC 16 en el párrafo 74a, donde dice que esos activos deben revelarse. Entonces, si yo tengo un activo en comodato, soy del grupo 1 de 2, o del grupo 2 y lo entrego en comodato, o aún del grupo 3, debo poner una nota a los estados financieros de este activo, yo no lo uso. ¿Sí? Ahora bien, tiene que tener mucho cuidado con la depreciación de esos activos, porque obviamente la nota le va a implicar unas responsabilidades tributarias. Por ejemplo, en un caso que tuvimos hace poco, una entidad había entregado una máquina a otra, la había prestado y le dieron de baja disque solo para NIF. Y fiscalmente sí la dejaron en los estados financieros. Y pues la DIAN le metió una sanción por inexactitud, porque resulta que tributariamente la venían depreciando. Entonces, claro, la DIAN dijo, pero si en el formato de conciliación yo veo que esa máquina no está dentro de los estados financieros, pero sí me los tienes fiscalmente, la pregunta obvia que le hace el auditor es si lo viene depreciando, y efectivamente, o que le demostrara que no lo venía depreciando fiscalmente y la empresa no pudo demostrarlo, y entonces tiene derecho a una sanción por inexactitud, precisamente por haber depreciado ese activo. Un último ejercicio es el de los bienes no usados, que es el que usted ve allí. Dice, ejemplo, un vehículo no se está usando durante más de un año. Por ejemplo, lo entregué como dato. ¿Debo darle de baja? No, no se da de baja, sigue siendo propiedad, planta y equipo, y puede depreciar para reflejar la pérdida del valor de desuso. Y esa depreciación es deducible. La respuesta es no lo es, se contabiliza como gasto y se presenta como gasto no deducible según el artículo 128 del estatuto. Entonces, ¿cuál es la estrategia de planeación tributaria? Mucho cuidado. Saber que la bitácora de mantenimiento evidencia una sanción por inexactitud por depreciación fiscal sin generar ingresos de acuerdo con el artículo 107. Entonces, la EPT o la estrategia de planeación es no usar el método de unidades de producción, porque si no usa el bien, no puede depreciarlo según la NIC 16, párrafo 55, y la NIC PYMES, párrafo 1720. ¿Sí? Entonces, también pierde la deducción fiscal, pues evidencia la falta de causalidad con el ingreso. Entonces, uno, digamos que en estos temas tiene que tener mucho cuidado con los efectos tributarios.
También hay otros ejemplos como el caso de los vehículos que administra una entidad de transporte, que alguien decía, no, es que nosotros tenemos un camión, pero lo entregamos a una entidad de transporte. Y nos dijeron que el que lo tenía que reconocer era la entidad de la empresa de transporte porque le genera ingresos a ella, no, pero es que a mí también me genera ingresos. Es decir, ¿por qué yo no voy debajo un activo entregado como dato? Porque es que no me genera ingresos hoy, pero sí en el futuro. Y hay casos donde incluso me genera ingresos hoy, como el de los vehículos. ¿Sí? Entonces, eso es un tema que está en un artículo que yo les voy a recomendar con una cantidad de ejercicios que ustedes pueden encontrar sobre eso, donde hablamos, por ejemplo, de las mercancías en consignación, recibidas en consignación, que tampoco se reconocen ni se dan de baja del dueño, sino que son simples revelaciones. ¿Dónde voy a encontrar esos ejercicios adicionales? Los voy a encontrar en un artículo que se llama La confusión entre uso, administración y control de activos bajo NIF, y eso lo encuentras en Google. Ahí pues usted lo busca así, ahí en la página de Global Contable también lo puedes encontrar. Esa es la respuesta a la pregunta de qué hace una entidad de grupos con los activos recibidos como dato, y pues uno entiende la pregunta es porque recientemente salió un decreto, que es el decreto 2270, donde lo confirma aún más para las entidades del grupo 1, porque siendo el grupo 1 cambió la definición de activos de beneficio económico futuro a derechos. Entonces, si yo tengo un activo que entrego como dato y yo soy del grupo 1, no le doy de baja, porque además de todo lo que hemos mencionado, es un derecho mío, yo tengo un derecho sobre el bien. Y si soy del grupo 2, no le doy de baja, no porque la definición sea derechos, la definición de activo, sino porque la definición de activo es un beneficio económico futuro y mientras estén como datos yo sigo teniendo la posibilidad de que algún día lo pueda vender. Ahora, si es que ustedes lo entregan como dato, digamos, como que ya nunca lo voy a volver a traer, pues entonces hágale la escritura al otro de transferencia de dominio y listo, y le da de baja entonces contra un gasto por donaciones, y aplicaría el artículo 257 del Estatuto Tributario, donde se le va a volver a usted un gasto deducible, un descuento por el 25% de la donación si la entrega, por ejemplo, a una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, más bien, en lugar de ponerse uno a complicarse la vida, pues entonces le da de baja y fuera de eso reduce los impuestos, obviamente que limitado por el artículo 259 del Estatuto, porque recuerda que los descuentos tributarios están limitados por ese artículo, pero en todo caso, en lugar de uno ponerse a hacer partidas conciliatorias, pues entonces más bien hace estrategias de planeación tributaria. Esa es la respuesta a la pregunta planteada.